mes y medio para conversar. Se han iniciado conversaciones, efectivamente. Estamos tratando, le digo porque yo también estoy inmerso en estas conversaciones, tratando de unir a toda la oposición, que no es fácil porque la oposición, yo diría que en la Asamblea más que oposición hay oposiciones, diversa, plural, con diferentes intereses, con diferentes posiciones políticas. Entonces no es una tarea sencilla que yo creo que por el bien del Ecuador hay que hacerlo. Yo estoy absolutamente convencido y estoy haciendo las gestiones y estoy de alguna manera coordinando muchas conversaciones. Pero vamos a ver, porque Alianza País tiene algunos aliados incondicionales, ¿no? Allí están gente que formó inicialmente este grupo que se llamó el ADE. Ahí quedan unos 2 o 3 que son incondicionales del gobierno, más los 55 que tiene Alianza País, y hay unos 4 asambleístas que se salieron de sus partidos originales y que han estado votando en todo momento con Alianza País. Hay 2 asambleístas de Sociedad Patriótica, mujeres, Yocona Saltos y Guillermina Cruz. Hay una asambleísta social cristiana, Cesnarda Fernández, ex social cristiana, y hay un asambleísta ex Izquierda Democrática, Leandro Cadena, del Carchi. Estos 4 votos también han estado junto al oficialismo. Por lo tanto, para el oficialismo es más o menos sencillo completar la mayoría. Tienen que hablar con unos 2 o 3 asambleístas que han votado en buena parte de las ocasiones con Alianza País. Hay el grupo del PRE también, con quien estamos también conversando. Entonces se está tratando de hacer un intento. Quiero decirle, Pablo, que antes de la elección del 31 de julio hay otra prueba de fuego en la Asamblea. ¿La ley de comunicación? ¿O cuál sería? Bueno, sí, la ley de comunicación es algo que va a tomar su tiempo y efectivamente tenemos ese tema por delante. Me refería a la designación del delegado de la Asamblea Nacional ante este Consejo de la Judicatura transitorio, que debe conformarse también. Ese es un tema sobre el cual... Es una prueba de fuego para determinar cómo está la alianza de la oposición y frente al oficialismo. Sí, exactamente. Pero ahora una situación, señor ingeniero. Cuando estamos hablando de las autoridades de la Asamblea Legislativa, la situación del proyecto político frente a la República son 2 cosas muy diferentes. La República merece autoridades que permitan la fiscalización y también armar lo que es la estructura jurídica de un país. Es decir, la República, el país, merece una función independiente, una función legislativa independiente del Ejecutivo, que deje de ser sumisa a las disposiciones de Carondelet, que actúe con independencia y con autonomía. Quizás ese es el mayor logro y objetivo que debemos alcanzar. Pero ¿cuál de los ciudadanos que están al interior de la Asamblea Legislativa como asambleístas podría captar esa votación para hacer respetar lo que es la parte doctrinaria de la Asamblea Legislativa, señor ingeniero? Mire, hay algunos nombres, ¿no? Pero lo más importante es obtener una mayoría. Pero además una mayoría, Pablo, lo importante es una mayoría que se mantenga sólida en los próximos 2 años. Porque no sirve de mucho si usted capta la presidencia de la Asamblea y hay una mayoría que no le permite gobernar la Asamblea, una mayoría contraria, que se dedique a chantajear o a extorsionar al presidente de la Asamblea. Y yo ya viví esto en el Congreso anterior. Recuerde usted ya en el año 2002, cuando se le eligió al diputado de ese entonces, Hugo Quevedo. ¿Se acuerda de Hugo Quevedo? Que se lo eligió del Oro, y que después falleció, lo mataron, lo asesinaron a Hugo Quevedo. Bueno, a él se lo eligió presidente, pero a los 3 o 4 meses se lo destituyó. Había una mayoría que no le sostuvo, que le desconocía, que le daba la contra y finalmente terminó por destituirle. Entonces, para que una persona respetable, ya le voy a decir los nombres, quiera eventualmente entrar en esta onda de captar la presidencia, primero tiene que naturalmente estar segura que esa mayoría va a operar con cierto nivel de coordinación en los próximos 2 años. Ahora le va a brindar el apoyo para que pueda sacar adelante las decisiones de la Asamblea. No sirve de mucho tener la presidencia hoy día, Pablo, y al cabo de 2 meses no tiene mayoría, le apena la presidencia, le baja de la presidencia, no puede pasar, no puede tramitar procesos de fiscalización, que usted bien hace. Es que allí se centra mi inquietud, señor ingeniero, por ejemplo, si no puede armarse esa mayoría que consolide lo que estamos hablando del proceso de fiscalización, yo creo que el oficialismo no va a permitir que se arme este tipo de oposición que permita o que les pueda permitir captar las dignidades de la Asamblea Legislativa. Mire,
Allí yo le digo, hay personas de mucho renombre y destacadas de la Asamblea, como es el general Paco Moncayo, y la propia asambleísta Lourdes Tibán, ¿no? Que es otro nombre que ha estado sonando en estos días. Y claro, pero estos son personas que necesitan que se sustente adecuadamente esta mayoría, que hemos avanzado en conversaciones, que además no estamos cerrados a hablar incluso con Alianza País, siempre y cuando Alianza País acepte recuperar la independencia de la función legislativa, ¿no? Y lo que se ha dicho, Alianza País ha dicho, miren, ustedes no pueden tener otra vez el 100% de las autoridades de la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene 3 autoridades básicamente, que es el presidente y los 2 vicepresidentes, ¿no? Y además, esa sola posibilidad de tener esas 3 autoridades le da la clarísima posibilidad, le da el control absoluto en el CAL. Quiero recordarle que sí. El CAL, que es el Consejo Administrativo de la Legislatura, tiene 7 miembros, del cual forman parte las 3 autoridades de la Asamblea, es decir, el presidente y los 2 vicepresidentes, y 4 vocales que deben provenir de 4 bancadas legislativas diferentes. Bancada legislativa, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, es aquel grupo político que tiene al menos 13 asambleístas. En la Asamblea en este momento solo hay 2 bancadas, que es Alianza País y Sociedad Patriótica. El resto hay que elegir de otros grupos menores. Entonces, Alianza País tiene derecho además a un vocal en el CAL, por ser bancada legislativa, le da el derecho a la ley orgánica. Entonces tiene presidente, 2 vicepresidentes 3, y un vocal, 4 de 7, lo cual le da la mayoría y el control del CAL y el control absoluto de la Asamblea Nacional. Este fue el grave error que hace 2 años, Pablo, cometió este grupo que se formó en ese entonces llamado el ADE. El ADE es el grupo político que le dio los votos a Alianza País para tener el control absoluto de la Asamblea Nacional, a cambio de unas 2 o 3 presidencias y vicepresidencias de comisiones que se entregaron. Entonces, Alianza País puede tener derecho incluso a la presidencia de la Asamblea, obviamente del grupo político más numeroso, que lo puede tener. Pero le hemos dicho, pero señores, ustedes no son el 100% de la representación política del Ecuador. Las vicepresidencias tienen que estar en manos de otros grupos políticos, o al menos una de las 2. Si Alianza País se abre a estas posibilidades y le devuelve la autonomía a la Asamblea, que además pasa por conformar comisiones legislativas sin una mayoría contundente de Alianza País, puede estar en alguna comisión. Pero, señor ingeniero, eso significa abrir el camino a la República, ¿y usted cree que el oficialismo va a permitir ello? Claro, estoy de acuerdo con usted. Yo sé que ese no es el interés inicial de ellos, y esto va a depender de que consigan o no los votos en la Asamblea. Ojalá no hayan asambleístas como hace 2 años, que a cambio de alguna dádiva, de alguna comisión, entregaron sus votos para que ese país tenga el control absoluto de la Asamblea. No porque sea malo en sí, no per se, sino porque la composición política del Ecuador es diferente y tenemos que en la Asamblea actuar democráticamente, reconocer esas otras representaciones. Mire, el Ecuador después del 7 de mayo es un Ecuador distinto políticamente hablando, donde el país está prácticamente dividido en 2 partes y hay que respetar esa realidad política y respetar a quienes votaron no y darles una representación. Pero es que eso es lo alarmante, señor.